recordar al pequeño Gabriel. Por ejemplo, esta de Bilbao. Quizás tiene que ver más con la sociología, con los comportamientos humanos en esta sociedad, las redes sociales. Hay un debate abierto y yo creo que es interesante, Adela, escuchar a un experto que nos hable de cómo canalizar esta rabia que estalló ayer, por ejemplo. Cuéntanos, Arratsaldeon. Así es, y las imágenes hablaban por sí solas. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Esa rabia que yo no sé hasta qué punto, le voy a preguntar a Mar Ruiz, que es psicólogo, de la gente que acude a esa comandancia de la Guardia Civil, todo lo que hemos podido leer por Twitter, a canalizar ese dolor, esa rabia que la gente tiene porque ha seguido de cerca y ha sentido este caso como suyo. Claro, hay mucho dolor y encima pues a nivel social se retroalimentan y se hace un efecto avalancha, ¿no? Digamos que se van calentando unos a otros y desahogan ese odio. Pero claro. esto es algo positivo para la sociedad, para la gente que estaba y que se ha sentido de alguna manera, bueno, pues herida por lo que ha ocurrido. ¿Ayuda a canalizar ese dolor, expresarlo de esta manera? Hombre, expresar el dolor, el sufrimiento, la rabia y la indignación está bien. ¿Cómo? Igual es lo que habría que medir, ¿no? Nos ha sorprendido, nos ha llamado la atención, antes escuchaba esas declaraciones de la madre de Gabriel pidiendo tranquilidad. Nos ha sorprendido mucho la entereza. ¿De dónde puede sacar una mujer en esas circunstancias esa fuerza? Yo creo que ella ahora está un poquito en una nube y también el amor que siente por su hijo y el dolor tan profundo que tiene, pues quizás le tira más eso, ¿no? El dolor, el sufrimiento y el amor hacia él que todo ese odio, ¿no? Entonces, de ahí ese llamamiento a que pues, la gente trate de focalizarse en eso, ¿no? Pero psicológicamente dices, pero si es la más entera, porque que levante la mano quien no ha pensado, después de conocer todos los datos que estamos teniendo y deseándole, bueno, pues toda suerte de improperios para la supuesta asesina de Gabriel. Y ella, que es la única que podría, pongo todas las comillas, tener derecho a lanzarlos, no lo hace. Bueno, esta es la imagen también que está dando y supongo que pasará por diferentes fases en este duelo tan turbulento y tan difícil, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente fase? No sé dónde está ella exactamente. Esto es la cara que está dando hacia la sociedad, ¿no? Lo que sí se intuye es que está muy rota, está muy dolida y parece que no tiene fuerzas ni siquiera para sentir esa rabia, ¿no? Está quizás más sumida en el dolor ahora mismo. Y fuerza, y también, vuelvo a hablar de la entereza, de tanto ella como el padre, para estar fingiendo, y eso nos ha llamado mucho la atención, durante unos días, sabiendo que se te sospechaba de la mujer que estaba en la casa del padre, que acudía a las batidas y que acudía a ver las palmaditas en los hombros. Eso es difícil de conectar o de empatizar con cómo se han tenido que sentir, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque sí que han tenido que interpretar un papel, pero bueno, estaban instruidos, supongo, por la Guardia Civil y lo han intentado hacer lo mejor que han podido. A mí me ha llamado mucho la atención cómo la madre al padre, que seguramente tiene ese sentimiento de culpa, ¿no? Yo estaba con esta persona y es quien presuntamente ha hecho esto, todo ese sentimiento de culpa quizás queda un poquito acolchado por el discurso de la madre de que es el mejor padre que podía tener Gabriel, etcétera. Yo creo que eso le ha podido salvar un poquito al padre, a los dos, la verdad que tienen lo suyo, ¿no? Interesante lo que has dicho sobre esa sensación de culpa. Claro. ¿Puede llegar a tenerla el padre en concreto? Claro, por supuesto, el sentimiento de culpa ahí siempre va a estar, ¿no? Ese si yo no hubiera estado con esta persona, si yo hubiera, ¿no? Esas conjeturas tratando de reparar lo irreparable, ¿no? Es tan doloroso y tan inasumible que trato, ¿no? Pensando en viajar en el tiempo y cómo resolverlo, reparar este dolor tan fuerte, ¿no? Entonces... La pérdida de un hijo es algo doloroso, pero la pérdida de un hijo en estas circunstancias es algo de lo que se sale, de lo que uno se puede recuperar. Perder un hijo es lo más antinatural, ¿no? Antes hablábamos, tú y yo tenemos criaturas y pensar en eso es escalofriante, pero efectivamente de esta forma es como mucho más dañino, más doloroso y quizás más difícil de elaborar, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿no? Pero ¿y lo superaré? Ese superar, entre comillas, ¿no? Porque parece que entre líneas esconde el querer estar como estaba antes de que sucedió.
pero esto ya no es posible porque ha sucedido. Entonces digamos que lo que se ha de tratar es de convivir con ese dolor y acolcharlo lo más posible y aprender a vivir con ello, no tanto superarlo, que parece que es como hacer si no hubiera pasado. Es un dolor terrible y más como decimos de esta forma, ¿no? Y nos ha llamado también la atención el hecho de que, bueno, pues los efectivos que estaban allí trabajando, efectivos de la policía, de la Guardia Civil, cuando descubren el cuerpo del pequeño Gabriel, bueno, se derrumban. Se les presupone muy preparados a lidiar con estas tesituras, con estos casos tan tremendos, y se derrumban. Claro, hay que tener en cuenta que ver a un niño fallecido es dolorosísimo y sobre todo ellos han seguido el caso, ¿no? Entonces están implicados, hay un vínculo con ello y hay un deseo de que todo salga bien y tal, entonces es como la derrota y no deja de ser impactante. Se pueden preparar, pero para cosas así pues es difícil estar preparada, no deja de tener un impacto emocional porque estas personas que están preparadas para esto pues seguramente sí tienen empatía, ¿no? Entonces sufren el dolor. Bueno, Marc, pues muchas gracias por ayudarnos a de alguna manera digerir estas noticias, porque desde luego, aunque no tengamos una relación directa con esta familia, todos nos hemos sentido y todas nos hemos sentido pues tristes, con esa rabia de la que hablábamos, doloridos, y costará que pase. Muchos padres y madres, me vais a permitir el comentario, decían: anoche abrazaba a mis niños como si no hubiera mañana. De alguna manera esa catarsis también, ¿no? Sí. Pues nada, aquí os dejo con las claves que nos ha dejado el experto. Interesantes, como siempre. Gracias, Adela, y también gracias a Marc. Enrique, estabas atento a las palabras. Sí, bueno, me ha gustado sobre todo porque ha hecho hincapié en algo que últimamente, que en estas horas últimas yo no he oído mucho, que es el tema de la figura del padre. Sí. La madre ha demostrado todos los días, desde el 27, que está más o menos armada psicológicamente, de una personalidad, vamos a decir, que puede aguantar malamente este tipo de avatares, pero ha aguantado bastante bien. No es normal el comportamiento de la madre. A mí me gustaría saber ahora qué es lo que va a pasar con el padre, porque el padre tiene más problema que la madre. En primer lugar, porque se le ha muerto un hijo, se ha muerto la muerte de un hijo no se supera nunca, digo esto ya de entrada, pero cuando además se muere un hijo en estas circunstancias y además quien asesina o mata a tu hijo es una persona con la que tú además compartes cama, el sentimiento de culpabilidad que va a tener esta persona, insisto, yo no sé cuál es su personalidad, no tengo ni un dato, porque tampoco se haya visto mucho en televisión. Algo más le he visto a la madre, y por eso puedo decir que creo que ha tenido una entereza que en cierto modo también ha estado acompañada por la Guardia Civil, que es la que le ha marcado las pautas, pero el padre lo va a pasar francamente mal. Los dos, ya en los últimos días que precedieron al de ayer, a la detención, la Guardia Civil les dijo al padre y a la madre: esta mujer es sospechosa. Bueno, tengo mis dudas de que se lo hayan dicho también al padre. El padre decía en la